dibujado, pero hechos en papel. Se les llaman sellos de flor o sellos en flor, que precisamente esos pétalos van a cubrir el escudo nacional, que a la hora que uno los abre, esos sellos hermosísimos con el escudo nacional, con el águila explayada, vamos a encontrar precisamente, esos son los sellos de papel. No siempre deben de ser un sello lacre o un sello de timbre, como se llama, de timbre de tinta, o un sello seco, de los que hoy en día ya conocemos. Bien, aquí está precisamente, por quien guste tomarle alguna fotografía, los términos y de los documentos pontificios. Un documento pontificio por lo regular consta de tres partes: lo que es el protocolo, que es la parte inicial. En la parte inicial va el invocatio a la divinidad, o sea, la invocación a la divinidad, el intitulatio, que quiere decir el nombre del papa reinante en ese momento, el inscriptio, que es la dirección y la residencia o la diócesis a quien se le es dirigido, el salutatio, que es la fórmula del saludo, que puede ser de diferente manera, dependiendo del grado y la jerarquía de la persona a la cual se le esté entregando el documento. No es lo mismo saludar a un cura de pueblo o a un cardenal, no es lo mismo ser querido señor cura o a eminentísimo señor cardenal o excelentísimo señor arzobispo. Son los protocolos que guarda la Iglesia. Y dentro del estratocolo, la fórmula perpetua o fórmula se llama así perpetualis. La fórmula perpetualis quiere decir que ese papa va a seguir conservando para siempre durante su reinado, lo que dure una despedida común, Dios te guarde, Dios te bendiga, como él decida y desee. Después viene el texto y el contexto, que contiene lo que es la arenga, que es la motivación en la expedición del documento, del cuerpo del documento, los méritos del destinatario. Viene la narratio, que es la exposición de los motivos de la solicitud, y se termina con la petitio. La petitio es la instancia por la cual se expide el documento o para qué se expide. Después viene el dispositio, que es la disposición del Papa, y al final de los cuales viene la clausule derogative, que quiere decir se anulan los derechos que de alguna manera oponen a un sí o a un no, dependiendo la petición que haya dadose en ese documento. Y después viene el decreto y la sanctio. La sanctio es la sanción. Dentro del decreto quiere decir, puede ser la maldición de cualquier transgresor de las disposiciones del documento y la sanción del cual es. De ahí que viene la bula papal, vienen las excomuniones. Todos estos cuerpos dentro de un protocolo pontificio deben de traer principalmente, como les dije, lo que es el protocolo, el texto o contexto, que es el cuerpo del documento, y el escatocolo, que es todo esto. Va a venir al final con un sello lacre, ya sea un sello en plomo, ya sea un sello en oro o un sello en lacre envuelto en una caja de metal precioso. Ahorita lo vamos a ir viendo, nada más quiero dar este antecedente. Y por último, el escatocolo, que es ya el final del documento, puede contener la rota, el benevalente, la comuna, o lo que se llama la firma autógrafa del Papa, y algunos de los casos la firma de algunos cardenales que testimonian lo que el Papa ha atestado. El escatocolo, termina siempre con la fechación, una fechación larga, dado en Roma en el año del Señor de 1600,
todo, esa es una fechación larga. También todavía aquí en el siglo XIX se llegó a usar, y la terminación corta es la fecha y por qué se da, en dónde se da y se acaba. No hay más. Después de esto viene sobre el documento. Por lo regular si vemos una hoja tamaño carta, por lo regular son en horizontal. Bueno, pues este documento se va a doblar de la parte que sobra, de la parte inferior, se va a doblar hacia adentro. Ya una vez que se ha secado la tinta, se pliega hacia adelante sobre el resistimiento envolvente, o sea, de la parte más dura del documento. Siempre y cuando sea pergamino, cuando es papel, pues tiene que ser un papel muy grueso. Cada documento se indica con su inscript. El inscript quiere decir, son las palabras en caso de los documentos de la arenga o de la narratio, o sea, tiene las iniciales de qué se trata, lo que le llamamos hoy en día un libro. En la costilla viene ahí qué es, de qué se trata. Por ejemplo, unam sanctum, exurge domino, álzate Señor, que quiere decir en latín, cum sium acetimo, y la firma del Papa y los cardenales. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que debe de tener los documentos vaticanos que vienen descritos aquí en esta parte de la sigilografía. Bueno, y aquí entramos en materia. Aquí tenemos dos tipos de sello. Estos sellos son hechos en cera, pero uno está sobre pergamino, que es este de aquí, donde tiene un escudo heráldico, y aquí tiene una representación, otro que tiene una representación pues de un papa. Vemos por la mano indicando una bendición tipo latino. Recuerden que la bendición latina se lee con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Cuando es en griego se cuenta con el pulgar, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, aquí todo nos da una serie de información, pero si se fijan, está envuelto, está protegido por otro sello y cera, y muchas veces llega a ser una situación como carnaza, una situación animal, como de protección, algo duro, una carnaza, una situación así para protegerlo, cuando no existen las cajas. Siempre, precisamente para penderlos, van a tener cordones, listones hechos en torsal de seda o torsal de algodón, y después vamos a ver en metal, como este. Luego sabemos que este sello fue de una persona más importante por la hechura, por la delicadeza del sello, y vamos a empezar a leer. Miren, fíjense bien, aquí vemos lo que es un torsal con lo que es el color escarlata y el amarillo. Por lo regular este sello, por los colores, nos representa a un clérigo de alto grado, vaticanista. ¿Cómo lo sé? Bueno, tiene las abejitas. Estas abejitas se repiten mucho en Roma, sobre todo en el Vaticano, pero recuerden ustedes cuando, ahora que hemos pasado la Semana Santa, cuando se habla de la abeja fecunda, de la cual se ha hecho ese cirio pascual del cual arde el fuego nuevo. Bueno, la abeja como trabajadora tiene mucho simbolismo, la abeja, pero vean ustedes que aquí tiene un capelino cardenalicio. Vamos a contar cuántos pompones hasta el final cuentan ustedes de cada lado. De cualquier lado que se cuente dentro de la diplomacia eclesiástica es lo mismo. Aquí vemos uno, que es cuando es diácono, que es el primer grado al sacerdocio. Aquí vemos dos pompones, que ya es presbítero, que es el segundo grado del sacerdocio.
Y aquí vemos 3 grados, que es el episcopado, que sería el tercer grado de la línea jerárquica sacerdotal. Ya lo que es 4 pompones, que sería el arzobispo, y 5, que sería el cardenalato, ya son títulos de honor. Aparecen en la heráldica eclesiástica, en la heráldica pontifical, que también se llama, aunque ya cuando es pontífice va a aparecer la mitra o la tiara, la corona de 3 picos, con las llaves cruzadas. Pero vemos que está dentro de una caja de plomo, a comparación de este, que se ve mucho más sencillo, pero por los colores, aquí se ve que sí fue de una alta jerarquía, por el color verde y amarillo, de un obispo sencillito, de un obispo de pueblo. Este puede ser de un obispo que estuvo en algún dicasterio en Roma. Y aquí vemos precisamente la estrella de 8 puntas, ese estilo goticoide, en forma tondo. Bueno, tondo en italiano es redondo, pero redondo dando a entender a esta forma. Tenemos, puede ser el obispo que está haciendo su oración, su ofrecimiento, y está consagrándose a la Virgen, Madre de Dios, y siempre la estrella de 8 puntas en la iconografía mariana nos va a representar a la Virgen. Entonces vemos las 2 diferencias de que esto, o sea, si nosotros ampliáramos la imagen, no tomáramos en cuenta los sellos, estos están colgando de un documento pontificio o de un documento de un alto jerarca eclesiástico. O sea, no están colgados así nada más porque se les dio la gana. Ahora bien, siempre, y esto desde tiempos remotos, si ustedes se fijan, este anillo es un anillo con el escudo templario, pero es el negativo. Todo anillo con escudo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando pongas la impronta, ya con el acre, cuando pongas la impronta donde va a ser colocado, va a ser ya el positivo. Entonces todo escudo de anillo va a venir en negativo, va a ser tu negativo. Entonces aquí está, este es un escudo templario que todavía en España los venden carísimos, pero los venden. Entonces tú te compras tu barrita de lacre y si te crees muy templario para firmar tus documentos, así como hay de tus iniciales, bueno, escurres tantito tu cera lacre y colocas tu anillo, que todo debe de tener su tiempo y su forma, porque si se te pasa, se te pega el anillo. Puedes quemar el papel o el lacre se te queda pegado al sello y después es todo un trabajo retirarlo, porque no nada más es pasarle al fuego. Puedes deformar ese sello que está hecho con buriles bastante delicados. Y aquí era lo que yo les comentaba de ese sello en flor que todavía hemos visto aquí en documentos santanistas y de Guadalupe Victoria. Bueno, pues lo que se usa todavía mucho en Europa, lo que es el sello repujado. Pero este es un sello de estampa o un sello timbre. ¿Qué quiere decir? Que se hace primero, se repuja primero, se tiene guardado y ya para testes, o sea, para testificar el documento, se va a pegar. Entonces ya se pega y se adosa al documento. No se repuja el papel directamente. Hoy en día sí, todavía en Europa muchos institutos, universidades, cuando te dan tu título repujan el documento ahí mismo, pero este sería un timbre seco, no un timbre de tinta, y está muy hermoso. Cuando empiezan a bajar todas estas figuras, ya ese sello ya se tiene que reemplazar, pero para poder que un sello así baje su calidad, o se utiliza mucho o realmente puede, si se cae, si se despostilla, es igual que las monedas, sufre alguna alteración en su estructura, ya no sirve. Miren, aquí tenemos por ejemplo este obispo, no puedo decir cardenal, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Y si entendemos el por qué, pues nos damos cuenta aquí que hay nada más, hay 3 pompones, este es un obispo, tiene su escudo episcopal. Y si se fijan en cera, este es el negativo,
se ve que es un obispo que acaba de ser elegido, manda a hacer su anillo pastoral, y aquí en la cena se alcanza a ver el positivo del negativo de cómo va a sellar sus documentos. Es así. Ya hoy en día ya no se usa mucho esto, lo usan para cuestiones legales, para las cuestiones de su diócesis, pero ya hoy en día se utiliza pues una imagen de Cristo, el buen pastor, alguna situación así, pero también hay muchos obispos, sobre todo en Francia, que pues sabemos cómo son los franceses, pues utilizan mucho su ego, se hace dicho con todo respeto, pero ponen su sello, y ahí está su sello en lugar de traer una imagen de Cristo, del buen pastor. Bueno, y miren, ya que empezamos ya con el documento, nada más que hay documentos pontificios que tenemos que ese sello, esa caja que contiene el sello lacre, o sea, el sello en seda roja, esa caja vale más que lo que está dentro, porque resulta ser que la caja está hecha en oro. No todos lo tienen, hay en plata también, hay en bronce, pero aquí están viendo, vamos a ver documentos que yo creo que en la vida hemos visto y a lo mejor no los volvemos a ver porque es un relajo esto, estar en los documentos vaticanos. Y esta es la carta solemne de Felipe II, infante de España, al Papa Pablo IV, del 1 de octubre de 1555. Y vean lo que yo les decía, el documento, como es de una manera horizontal, no vertical, es una regla que se va a utilizar por muchos siglos, y se va, lo que les comentaba, después del escatopolo, o sea, de la parte final, que sería esta partecita, aquí hay solo un cuerpo donde contiene las tres partes que les mencioné. ¿Por qué se dobla hacia adentro? Porque de ahí es de donde se va a anudar, a perforar, y de ahí se va a desprender, se va a colgar el lacre, el sello, sea de metal, sea como ustedes quieran. Y miren, aquí tenemos otro sello de oro, pero un sello, dice anverso y reverso del sello del emperador Federico I, famosísimo Barbarroja, pero fíjense que está hecho en lámina repujada. Se ve que hubo una matriz y le pasaron por ahí el martillo y lo estuvieron repujando por lo golpeado que se ve. No crean que así le salió, no, sino fue repujado, pero bueno, vemos que contiene sus nudos. Se supone que este es precisamente el emperador Federico I, el anverso y el reverso. Ahora, lo que yo le platicaba al maestro Batis afuera y al señor presidente, que toda esta ciencia de lo que es protocolo, de lo que es la sigilografía, va interlazada con la numismática, con la falerística, que es el escudo de medallas y condecoraciones, porque si esto me lo quitan, le ponen una cinta o un broche atrás y me lo condecoran, bueno, pues es una condecoración. Si en el momento que, por ejemplo, de aquí yo tomo el escudo, cualquiera de los dos, y lo pinto en un lienzo largo de 3x2 y hago una bandera, bueno, ya viene siendo la ciencia de la vexilología, la ciencia que estudia las banderas. Entonces todo está interrelazado, por eso hay que saberle un poquito de todo. Ya hay gente que se especializa en cada una de las materias. Miren ustedes, aquí está otro estuche de oro y sello de cera de Fernando III de Lorena, Gran Duque de la Toscana, 1822, ya siglo XIX, pero vean qué hermoso. ¿Y qué creen? Los tratados que hay aquí en México que tienen relaciones exteriores, los tratados de Hidalgo, de Guadalupe Hidalgo, tienen los sellos así, de esta manera. Estos los pueden ver en relaciones exteriores. No sé si sigan exhibidos o no, pero bueno, se les puede pedir una visita al gran maestro David Olvera, ahí a la visita al archivo diplomático de relaciones exteriores, y acuérdense de mí, van a ver este tipo de sellos en los tratados del 47, los tratados de la guerra del 47, y esto ya es torsal, esto es hilo de oro, es un torsal de hilo de oro, ya va cambiando a un hilo
de algodón o un brusco metal, allá un torsal. Vamos caminando en la modernidad. Recuerden que este tipo de torsales, si no era cadena, también se utilizaba para que de ahí pendieran las cruces pectorales de los señores obispos. Bueno, y aquí están las partes del documento, lo que primero les leí brevemente. Si quieren tomarle foto lo pueden hacer, porque está explicado precisamente las distintas partes de lo que hemos visto, lo que es el escatocolo, texto con texto, de lo que se trata cada uno, y el escatocolo, lo que es el tercer cuerpo del documento. Y aquí lo tenemos ya mejor. El privilegio de Inocencio III del 13 de octubre de 1207, siglo XIII. Aquí arriba está el protocolo donde decía quién lo escribía y donde se pedía sobre la gracia de Dios. Después venía el desarrollo de que si iba dirigido a alguien, se le explicaba, se le decía precisamente, se resaltaban sus virtudes o sus situaciones adversas por las cuales iba a recibir una sentencia, iba a recibir una situación de justicia por parte de la Iglesia, una situación no muy benévola. Y en el escatocolo es donde precisamente vienen las cruces. Recuerden que de obispo, arzobispo y cardenal van a firmar con una cruz antes de su nombre. Después del nombre se acostumbraba a hacer la rúbrica o el famoso garabato. Se acostumbraba a hacerlo así. Entonces, si se fijan, hay cruces. Cada quien hacía su cruz como quisiera. Podía ser la cruz franciscana, podía ser la cruz griega, su nombre completo. Fíjense cómo aquí esto está tomado del Archivo Vaticano. Este es el escudo del sello vaticano de los archivos, un deterioro por el tiempo. Y al final, aquí esto de aquí son garabatos, pero hay un escudo principal. Entonces, dentro de todo esto que vemos, también mucho tiene que ver la heráldica. De todas las ciencias que he mencionado, también tiene que ver la heráldica. Les digo, todo es una comunión en sí. Aquí tenemos otro documento que precisamente, vean cómo dejan libre esta parte que dice, vuélvase hacia adentro, porque es de donde va a pender los sellos. Ahorita vamos a ver la bula de excomunión de Enrique VIII, que tiene 30 y tantos sellos de los 30 y tantos cardenales que apoyan al Papa para su excomunión. Entonces, esta es la letra consistorial, la carta, por decirlo así, de Pablo III del 22 de octubre de 1537. Aquí apenas estábamos naciendo como México, Tenochtitlan. Bueno, ya habían llegado los españoles y habían hecho lo que habían hecho, pero vean ustedes las letras capitales, qué hermosas. Ya empiezan las viñetas, ya después se les va a poner color, se les va a poner hasta hoja de oro en los grandes libros, pero porque todo esto después se va a coser y se van a hacer tomos que van a ser repartidos por años o en las órdenes, lo que haya hecho su abad. Y aquí está nuevamente el cuerpo muy bien dividido, lo que es el contexto del protocolo, y volvemos al escatocolo, que viene siendo las firmas, un sello importante. Este sello a mí me da a entender que son todos los padres abads, que puede haber aquí un capítulo general, y este sello principal es precisamente porque hubo capítulo general de una orden religiosa. Entonces se pone el sello del capítulo general de la orden religiosa, sea franciscana, dominica, agustina, lo que ustedes quieran. Todos los que participan, obviamente la cruz mayor va a ser del abad mayor o del prior, y bueno, ya esto pueden ser algunas viñetas añadidas, y de ahí puede desprenderse el sello. Si no había sello, se dejaba así, pero sí después se dejaban estos espacios para perforar y coser. Miren, aquí un detalle de lo que les decía de las firmas. Todos van a firmar como siendo jerarcas, no curas. Un cura no puede firmar con cruz, nada más puede firmar como presbítero
o sea, PEBRO, la abreviatura, o RP, Reverendo Padre, o Reverendísimo Padre, nada más, pero sin la cruz. Y aquí cuando yo veo las cruces de diferente forma, ¿no? Tipo Jerusalén, latina, esta que parece como si fuera una balanza, bueno, es dependiendo de dónde provenían. Esto se ve mucho en los documentos conciliares, sobre todo en Trento, que dura tanto tiempo. Esto parece griego. Bueno, pues vemos la firma completa de ese personaje de alta jerarquía eclesiástica y la rúbrica. O sea que en un documento así no podías nada más, te echo el garabato y me voy. No, tienes que decir el por qué, el cómo y tu jerarquía con la cruz. Y aquí tenemos, dentro de los sellos pontificios, uno de los sellos más sencillos, como lo dije al principio. El comienzo de los sellos fue lo más sencillo, que fueron de plomo. Y aquí tenemos precisamente a San Pedro y a San Pablo. Volvemos aquí con el torsal de algodón, que ya el torsal pues ya no le queda mucho. Y sí alcanzamos a ver estas San P, SPE, SPA. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. San Pedro, San Pablo. O sea, los pilares de la Iglesia Católica, y el reverso. Ahí el PP quiere decir, puede ser Santidad Pío V. Habría que ver ya en la evolución, en el historial papal, qué fecha era Pío V. Y aquí tenemos otro sello. Vamos ya a comparar un sello de reinado, una caja en oro. Vean, aquí está, ya aparece el toisón de oro. El toisón de oro es una de las condecoraciones más antiguas que existen en el mundo. Sobre el año 1440 es el origen del toisón de oro, que solamente lo pueden usar reyes y emperadores. Entonces aquí ya aparece. Este es Pablito, no me dejarás mentir, es español, ¿verdad? Sí. Ahí está, es español. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? El sello del pescador. Aquí está Pont Max, Pontífice Máximo. Vemos que es Pedro, que está lanzando las redes al mar. Recuerden ese pasaje que le dice Jesús: Duc in altum, rema más adentro, porque más adentro es donde hay mejor pesca. Entonces, vean ya la diferencia. Ya es cuando viene ya pasado la cuestión de Lutero, ya ha pasado la venta de indulgencias, ya ha pasado muchas cosas, y viene esta sencillez dentro de la Iglesia, bueno, en estas épocas, donde pues vemos un torsal así como coronando muy sencillamente, dando a entender una corona de espinas, por decirlo así, una corona pesada que va a llevar ese pastor, ese navegante a buen puerto, esa barca, ¿verdad? Entonces, y vemos la diferencia, bueno, de un rey empoderado con sus dos blasones, ¿verdad? Ya sabremos, y en otro momento daremos lectura de que si cuando el caballo está posado con las cuatro patas murió de tal forma, si está con una al aire murió de otra forma, si está así es que murió traicionado, en fin. Ese es otro capítulo de otra conferencia que espero me inviten. Bueno, y aquí tenemos precisamente, aquí sí se ve bien a San Pedro y San Pablo. Aquí están las iniciales, el torsal cambia en metal, ya en hilo de plata, ya con la oxidación natural de la plata, que es ennegrecido, el pavonado. El sello es de oro y está marcado ya como la cruz para el Papa Clemente VII. ¿Sí? Aquí sí no hay duda, y este es un documento pontificio. Ya no hay necesidad, aunque aparece la cruz, la tiara empieza a aparecer mucho tiempo después. ¿Por qué la cruz? Ustedes me dirán si era papa. Bueno, porque ustedes recuerden que el papa es el obispo de Roma. Entonces él tiene que firmar como obispo. Es papa mundial, pero de Roma es el obispo local. Entonces, aguas con esos protocolos. Muy bien. Y aquí tenemos
está el Señor. Bueno, mientras tanto, mientras nos hacen el favor de ver qué pasó, se nos fue. Estábamos transmitiendo satelitalmente México al Vaticano, entonces el Vaticano nos estaba facilitando las imágenes, entonces nos fue la onda. Bueno, mientras tanto, ya está corrigiendo, a ver, disculpen ustedes, voy a avanzar, yo le avanzo para ver dónde nos quedamos. Aquí tenemos otro precisamente con San Pedro y San Pablo. Ya no es necesario recordar por qué San Pedro y San Pablo, ¿o sí? No. Los dos pilares de la iglesia, ¿no? Pedro, a quien Jesús le deposita las llaves, a quien huye de Roma y se lo encuentra en esa salida, en ese camino de la Vía Apia que sigue existiendo y es el camino más viejo a Roma, la entrada y la salida a Roma, y en esa había neblina. Se encuentra Jesús y lo ve pasar y se saca de onda a San Pedro y le dice, quo vadis Domine, ¿no? ¿A dónde va, Señor? Y le contesta San Pedro y dice, voy a Roma, que me vuelvan a crucificar. Se le desaparece. Y ahí entiende San Pedro cuál era su misión y cómo tenía que terminar. Por eso cuando muere crucificado dice, yo no puedo morir como mi maestro, y pide lo crucifiquen boca abajo. Y allá cuando entra uno en San Pedro, en el Vaticano, las puertitas que abren para bajar a su tumba, vamos a encontrar cruces latinas invertidas, o sea, el larguero, que debiera estar en la parte alta en una cruz latina normal, está boca abajo. Mucha gente por ahí que desconoce de este tipo de situaciones de la historia, pues dicen que es el anticristo, pero no, esos son otros cuentos. Pero es cómo muere San Pedro. Y San Pablo, bueno, pues es el primero en dar fe, ¿no? Después de perseguir a los cristianos, viene esa conversión en él y es el que hace hacia la decadencia de Roma, la destrucción de Jerusalén hacia el año 60 después de Cristo, pues es quien comienza con esas misiones tan importantes, ¿no? Bueno, pues aquí vemos precisamente PA de Pablo, PE de Pedro, el escudo pontifical del Papa en ese momento. Son documentos pontificios, dándoles, vean, el grabado es plomo, el grabado tan diferente. Estos grabados ya se hacían por prensa, se ponía de un lado, se sellaba, algo muy similar como se hacían las antiguas monedas. Y aquí tenemos otra representación de San Pedro y San Pablo. Aquí los tenemos ya en sus tronos, uno viéndose a cada uno. Aquí está una cruz griega abajo, pero del otro lado sí nos aparece el Papa, y aquí está, es Pablo II, si veo bien, Pablo II, pontífice, y ya está en su silla, en su trono, ya está, tiene la tiara, estos tienen el capelino, son cardenales, está atendiendo a la gente. Por lo regular, siempre que el Papa salía, pues había ahí uno de los sacristanes, así se les llamaba, no como ahora que es el que arregla las cosas para la misa, no, había un sacristán, le llamaban sacristán tesorero, iba aventando monedas de oro o de plata a la gente pobre para que pudiera comer. Eran los mecenas del Papa. Miren, este sello es uno de los más viejos, pero es el sello del Concilio de Constanza. Entonces aquí está otra vez San Pedro y San Pablo. Vean cómo ha sido afectado por cierta parte de humedad, y vean aquí ya aparecen las llaves del reino, ya posteriormente van a aparecer la tiara. Y aquí tenemos, miren ustedes, si no lo habían visto, se los presento por primera vez. Son la petición de los pares de Inglaterra al Papa Clemente VII para solicitar la anulación del matrimonio del rey Enrique VIII el 13 de julio de 1530, siglo XVI. Todos estos sellos, miren este que no se ve, pero ahí está al revés, pero todos estos sellos tenían su tapita o tienen su tapita, y vean cómo se desprenden de, como les digo, del estatocolo. Se anuda, es un arte de anudar, esto lo hacen las religiosas, y de ahí se va desprendiendo. Hagan de cuenta que esto en la actualidad es recaudar firmas para quitar a alguien.
Pues antes eran 2 sellos, que obviamente en el documento se firmaba. Pues esa es la bula de excomunión de Enrique VIII, ya nomás, queridísimo al Señor. Y fíjense en estos sellos, para finalizar, si me lo permite el señor presidente, en esta caja que está aquí, que es una caja especial, traigo 2 sellos de la Catedral de Inglaterra, y al final, bueno, pues si gustan pasar a verlos, son sellos de cera lacre, y son sellos históricos del 1370 y de 1470. Son ingleses, para que vean un sello en tamaño original. No me pregunten cómo llegaron a mí, ni me pregunten de dónde los saqué. Basta con verlos, yo se los traigo. Siempre acostumbro a traer piezas a las conferencias que me invitan. Obviamente por ahí hay personas de seguridad que me acompañan esta noche, pues porque esto tiene su historia. Pero por tratarse de ustedes, los compañeros de la Sociedad Numismática e invitados, me di la tarea de traer estos sellos hoy para que ustedes los vean en vivo. Bueno, y aquí está el registro para los que son franciscanos. Esta es la aprobación de la regla franciscana de 1222 a 1224 por el Papa Honorio III. Fíjense cómo aquí se va simplificando, pero aquí están ya las letras capitulares donde ya se empieza a usar el bicolor, ya lo más importante en las capitales, y en el documento se describe, empieza a ser mucho más sencilla la escritura, ya no tanto garabato, el sello de la Biblioteca Vaticana, del Archivo Secreto Vaticano. Este es el Archivo Secreto Vaticano. Por acá atrás, si alcanzan a ver, hay un guardia, estos andan de azul. Bueno, estas estancias las pintó Rafaelo, y pues pueden ver que hay muebles del año que ustedes lo pidan, pero muy buena madera, huele a madera cuando uno está aquí. Y hay partes que están restringidas. Por ejemplo, si hoy en día ustedes quieren visitar la documentación de San Juan Pablo II, bueno, pues tienen que esperar 75 años a que se abran esos archivos. Entonces nos morimos todos para esperar a que todo eso se abra. Entonces imagínense con el Papa Francisco, pues otros 75 años para que, digo, después de su muerte, que hay que esperar 75 años. Esos son documentos pontificios que así debe de ser. Bueno, aquí yo les dejo mis datos, estas páginas que he armado al paso del tiempo de mis investigaciones. La última es esta sobre la pistola Luger, a los que les gustan las armas, las tecnologías, la historia de San Pedro de los Pinos, donde tienen ustedes su pobre museo, con decoraciones, la historia no contada. Aquí yo cuento la historia que no está en los libros de CEP, por si les interesa, bueno, saber, no son chismes, son basadas en hechos reales. Y también, valga, la última vez se quedaron algunos de los presentes con ganas de mi libro, el catálogo de medallas y condecoraciones del castillo. Ahora sí traje varios para quien guste, al final estoy a sus órdenes. Y vámonos a la sección de preguntas y respuestas, si es que las hay. Yo les agradezco mucho su tiempo, su aguante, su presencia y su paciencia para esta conferencia. Muchísimas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, señor presidente, yo nada más quiero cerrar con esto, que ya sé que no tiene que ver nada con la sigilografía ni documentos vaticanos, pero ¿qué creen? Qué hermosa foto, donde va ahora ya su santidad Juan Pablo II, va a la audiencia general de los miércoles, pero este es el último Volkswagen que salió de aquí de Puebla y fue regalado al Vaticano, fue regalado al Papa, y ahí está, y sí le dan sus vueltas. No, pues en el Vaticano, que es chiquito, son 57 hectáreas, 44 hectáreas, tienen chance para darle vuelta, y ahorita este bochito ya está ahí en los museos vaticanos, están a disposición y lo sacan a dar su vuelta, y yo no dudo que ya se haya subido el Papa Francisco, porque le entra todo. Pero bueno, quise cerrar con esta imagen
y nuevamente pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para nuestro ponente? Yo tengo una pregunta, Ricardo. Sí. ¿Cuál es el material más extraño en tus investigaciones que has encontrado del que estén hechos los sellos? Aluminio. Ese es el más extraño. El más extraño ha sido aluminio, en vista de que el aluminio está considerado un poquito más en calidad, más alto que el plomo, pero sigue siendo bajo. Pero si no había de otra, pues ese o alguna otra aleación para que brillara, era plomo con estaño, para que brillara naturalmente, con un 60% más de estaño que de plomo, la base de plomo. Hagan de cuenta, para que brille natural en el crisol, hagan de cuenta que es como si estuvieran vaciando soldaditos de plomo. Pero eso es lo que me he encontrado, aluminio y estaño. De lo más chafa y de lo más alto, pues no he visto sellos de platino. Algún día los veremos. Algún día los veremos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y a nombre de la Sociedad Numismática de México, otorgamos el presente diploma al doctor Ricardo Trillani Sánchez por su conferencia Documentos y sellos pontificios, impartida en el marco de la Asamblea 784. Muchísimas gracias.